Seguramente que nos involucra a todos, porque tiene que ver con los traumas, alguna situación que hayas vivido en tu infancia, en tu adolescencia o recientemente, que te ha generado una herida que por allí a veces desde ahí nos comunicamos con el otro, desde ahí tomamos decisiones, desde ahí nos relacionamos, desde ahí vivimos. Pero no siempre uno tiene identificado ese trauma. No siempre uno tiene identificado que está parado en la herida precisamente y desde allí trata de hacer lo que puede con las herramientas que puede. Así que vamos a hablar de una terapia muy interesante y está con nosotros la psicóloga Vivian Vivero. ¿Cómo estás, Vivian? Buen mediodía. Hola, muchas gracias por invitarme. Todo bien, gracias a Dios. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre MDR. MDR, sí, Ujú. desensibilización y procesamiento por movimientos oculares. Es Así decir, es. empecemos desde qué es, por qué aparece esto, ¿no? Bien. Cuando, cuando el niño va creciendo, muchas veces puede tener heridas, ¿sí? Heridas de la infancia que son trauma. El trauma es una huella que nos queda. Hagamos de cuenta que cuando nos cortamos, nuestro cuerpo busca reparar de alguna manera y hace la cicatriz, ¿no es cierto? Entonces trata de que los tejidos se vuelvan a reconstruir, pero no queda igual, queda la cicatriz, queda la Exacto. marca. Entonces los traumas tienen que ver con esto. ¿Qué pasa? A medida que nosotros vamos creciendo, de acuerdo a esos traumas que tuvimos, probablemente comencemos a repetir patrones de comportamiento. Supongamos, una persona que haya sido abandonada por su mamá o su papá, probablemente esa herida de abandono le acompañe durante toda la vida y tenga miedo al abandono, esté en relación con un narcisista quizás y que empieza a repetir patrones de comportamiento, quizás siente inseguridad, busca la aprobación dentro del trabajo, son distintos comportamientos que van y desencadenan en lo mismo, o sea, a partir de esa herida de la infancia, de ese trauma, se van repitiendo ciertos comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta terapia? MDR es una terapia dentro de todo bastante nueva para lo que son el resto de las escuelas psicológicas y terapias. Estamos hablando de si Freud es de 1900, 1800 y largo. Esta terapia es de el año que yo nací, no, no quiero decir, en el 86 comienza esta terapia, ¿sí? Entonces, esta psicóloga, que en ese entonces no era psicóloga, era Francine Shapiro, ella había tenido un diagnóstico muy duro de cáncer y ella estaba haciendo un doctorado en letras, si no me equivoco, se estaba inscribiendo, cuestiones que yendo hacia la universidad comienza a mover los ojos de un lado a otro viendo las hojitas caer y ella se da cuenta de que después de este hecho tan perturbador, de este diagnóstico que ella había salido de la clínica, después de este evento perturbador, ella empezó a relajarse, mirando, o sea, moviendo los ojos de un lado a otro. Entonces, cambia de dirección y en vez de seguir con el doctorado en letras, ya de Estados Unidos, decide hacer un doctorado en psicología. Y ahí es donde comienza toda su investigación. Estados Unidos le apoya mucho, entonces comienza la investigación y esto es altamente validado a nivel mundial. Mira, ¿qué pasa cuando movemos los ojos de un lado al otro? En realidad son distintas cuestiones. Por un lado, no es solamente movimientos oculares, ¿sí? Se puede realizar movimientos oculares, se mueven los... En el caso de la terapia presencial, el psicólogo mueve los dedos para que el paciente mire la cabeza quieta, pero solo los ojos son los que tienen que moverse, distintas direcciones, pero también hay otro tipo de estimulación bilateral, como por ejemplo el abrazo mariposa, hay otro abrazo, también es a través de sonidos, ¿sí? Tiene que ser bilateral. ¿Y eso se activa algo en el cerebro? Lo que hace es que los dos hemisferios se conectan, pero lo que más funciona, digamos, lo que más... sí, lo que preferentemente se utiliza es movimientos oculares. Por un lado estimula el nervio vago. El nervio vago es un ramillete de nervios que tenemos en el cuerpo y que conecta con distintos órganos de nuestro cuerpo. Así como cuando estamos en una situación de estrés, de miedo, se activa nuestro sistema simpático, el nervio vago es lo que activa es el parasimpático. Ahí te explico. Sistema nervioso simpático
tengo taquicardia, palpitaciones, sudor de manos, temblor interno, mis ojos, mis pupilas se dilatan porque tengo que estar atenta al ataque o la huida. Estoy en alarma frente a una situación de estrés, peligro, o de ¿sí? peligro. De alarma. Entonces, el sistema nervioso parasimpático está paralelo al simpático, inerva los mismos órganos, pero hace lo contrario. De la taquicardia que tenía el simpático voy a la bradicardia, que es el corazón late más lento con el parasimpático. Ya no transpiran mis manos, la respiración se hace más lenta, empiezo a relajar. Entonces, por un lado, lo que sucede con las estimulaciones bilaterales es que se activa el nervio vago, ¿sí? Y a su vez el paciente se encuentra en el aquí y ahora, vamos al trauma pasado, pero el paciente, siendo ya hoy quizás un adulto, puede ver esa herida de la infancia desde otro lado. La estimulación bilateral va a hacer que ambos hemisferios se conecten, que trabaje más a nivel sistema límbico, que es el sistema de las emociones, que es el lóbulo límbico, es un lóbulo que tenemos en la parte de adentro de nuestro cerebro y es el que se encarga de lo emocional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en una situación de trauma, la amígdala cerebral, que está dentro de este sistema límbico, nos activa y nos alerta. Entonces, si vamos a volver a lo que decían al principio. Si yo tuve un trauma en la infancia y cuando soy grande, no sé, me pasó algo, por decir, en el mar. Entonces estoy mirando una serie y veo el mar y escucho el sonido del mar, plic, me remite a ese trauma que tuve. Exacto. ¿Qué va a pasar ahí? Se activa mi amígdala, estoy en peligro, estoy en peligro. El cerebro no sabe identificar lo real de lo imaginado. Si yo pienso que estoy en peligro, plic, se activa mi sistema nervioso simpático y empiezo. Me late más rápido el corazón. Por eso hay canciones, por eso hay olores que también te pueden llevar a ese trauma vivido. Claro. Un incendio, por ejemplo, el olor a quemado, el olor al humo, por ejemplo, ¿no? Me pasó una vez con una paciente, obviamente sin decir nombres, una paciente que me dice, ¿vos sabés que yo estaba lavando los platos y de la nada empecé a sentir ansiedad? Y yo, a ver, ¿qué estabas haciendo aparte de lavar los platos? ¿Había algo en la tele? ¿Estabas escuchando música? Sí, estaba escuchando una música que me encanta, no sé qué. Ay, ¿me puedes pasar? Le digo. Veo la letra de la música, un disparador terrible para su situación puntual en ese momento. La música hablaba de una situación en la que la pareja le decía que no podía vivir sin ella o algo así, y ella estaba pasando por una situación similar. Entonces, ¿qué fue? No es de la nada, nunca es de la nada, hay disparadores. Se disparó su amígdala, empezó a tener las sensaciones de ansiedad, porque el cerebro no sabe identificar lo real de lo imaginado. ¿Y cómo uno se puede identificar esos disparadores? ¿Se puede? A través del autoconocimiento. Es la terapia la que me va a ayudar a poder ir identificando. Si yo estoy como el caballo y voy, trabajo, estoy una cosa tras otra y no tengo tiempo para mí, para pensarme, para hacer terapia, para conocerme. Bueno, hay gente que dice, no quiero estar sin hacer nada porque pienso mucho, te dicen. No, hay se desesperan. señoras que dicen, cuando plancho, no sabes lo que pienso, se me disparan los pensamientos cuando estoy haciendo las cosas de la casa, por ejemplo, ¿no? Claro, porque ahí es un tiempo para estar con ella Exacto. misma, ¿no? Y por eso también, como dice la logoterapia, que es otra de las escuelas que yo uso, esto de la neurosis del domingo. Domingo a la tardecita, sí, que al sí, otro sí. día hay que comenzar, el cerebro empieza a maquinar. Pero Bueno, se habla de que los suicidios tienen muchas tasas los domingos a la tarde, justamente. Sí. claro, porque es un momento en el que uno está con uno mismo. Es un momento en el que uno no está con la mente ocupada. Entonces, ¿estoy cómodo conmigo mismo? ¿Estoy cómodo con mis pensamientos? ¿Qué estoy haciendo? O sea, tenemos que aprender también a estar haciendo ocio, digamos, tranquilo, digamos, sin... O si hay algo que te está inquietando, ir en búsqueda de ayuda. Justamente, los síntomas son avisos. ¿Sí? Si yo estoy con, volvemos a la ansiedad, volvemos a esto que dijimos de la amígdala, estoy con taquicardia, tengo palpitaciones, la palpitación es, yo siento mi corazón que está latiendo. Me siento intranquilo o intranquila, esos son síntomas, yo tengo que consultar, porque si yo naturalizo los síntomas, meto pastillitas, me automedico y demás,
Eso es como guardar la basura debajo de la alfombra Claro. y después en algún momento hay que sacar todo eso y es un montón. ¿Y O cómo te va a actuar una persona que tiene, por ejemplo, no sé, mi hermano le pasa estas cosas? ¿Cómo tengo que actuar yo para Para ayudarlo? ayudarlo. y lo ¿Cómo idea- identificar si puedo y cómo ayudarlo después? Ujú. Primero es invitarla a que haga terapia. Primero la persona tiene que hacer un insight y darse cuenta de que necesita ayuda, porque uno solo muchas veces no puede. Uno no se puede ver la nuca a sí mismo, digamos. Entonces, por un lado, ver si quiere hacer terapia, si no quiere tratar de por ahí de a poquito ir hablándole de que es necesario, de que así como cuando uno no ve bien va al oftalmólogo, cuando uno se siente mal emocionalmente va al psicólogo. Ujú. ¿Y ustedes cómo implementan esta terapia? ¿Cómo implementas en el consultorio? Bien. Esta terapia es una terapia totalmente distinta al resto de las terapias convencionales, porque nosotros nos basamos en protocolos que están validados a nivel mundial y el psicólogo tiene que seguir ese protocolo y el paciente sigue, digamos, ¿no? El paciente va siendo guiado y es su cerebro el que va haciendo el proceso Mira. de sanación. A diferencia de las terapias convencionales, quizás, por ejemplo, que yo trabajo con cognitivo-conductual, logoterapia, lo que es medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología y neuroteología, todas estas cuestiones trabajan más que nada de hoy en adelante, es descendente. Y el EMDR se trabaja ascendentemente, entonces de hoy para atrás. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, se arma como un colchoncito al paciente, porque yo no lo puedo llevar y tirar directamente a su trauma, ¿sí? Entonces comenzamos a hacer ejercicios de regulación, vemos con qué recursos cuenta el paciente. Supongamos si el paciente es cristiano y me dice yo creo en Dios y oro y escucho alabanzas, entonces eso es un recurso importante. Si el paciente no cree en Dios, vemos, bueno, ¿quiénes son tu sostén emocional? Mi mascota o tengo una mascota preferida. Yo siempre pregunto, ¿y hay mascotas en la casa? ¿Hay uno que sea de preferencia? Porque quizás abrazar un gatito le va a relajar y va a activar su parasimpático, porque el ronroneo del gatito le va a ayudar. Entonces, preparamos con recursos para poder regular las emociones. Cuando ese colchoncito está bien armado, ahí nos vamos a lo que es los traumas. ¿Por qué? Recordemos que si activo el trauma, si voy al trauma, activo mi sistema nervioso simpático. Entonces empiezan Claro, van a aparecer síntomas en el cuerpo, ¿no? Entonces, para eso primero tenemos que preparar al paciente con los recursos emocionales para poder hacer frente a eso. ¿Y en una terapia, en una sesión es suficiente? No. No. Lleva su proceso, es más rápida que el resto de las terapias, pero lo lindo de la MDR es que es complementaria, digamos, ¿no? Trabajo cuestiones del pasado, van a haber cambios de aquí en adelante, pero también yo puedo ir aprendiendo psicoeducación con las otras terapias para poder ir viendo distintas herramientas, distintas vías para Y manejar. Vivian, pero por ejemplo, si aparece un momento traumático de la vida de esa persona, Sí. ¿no? ¿Qué puede pasar entre el lapso hasta la próxima sesión? En ese lapso que se descubre eso, que aparece esa herida que no está sana, ¿no es peligroso que esa persona esté sola? ¿Cómo se la contiene para que, no sé, ese trauma no le genere más daño? Claro. Eso va a depender mucho del expertise del psicólogo. El psicólogo tiene que saber cuándo tocar Claro. qué tema. Eso por un lado. Por otro lado, como te dije, le damos primero recursos al paciente. Cuando el paciente ya está bien sostenido, por decir, o ya instaló ciertos recursos para poder estar tranquilo, en calma, ahí recién se comienza a indagar sobre los traumas. ¿Y el paciente es consciente muchas veces de lo perjudicial que fue ese trauma en su vida? Como la mente muchas veces olvida y con algunas cuestiones despierta, a veces puede ser que no sea consciente de lo que le haya sucedido, o sí. En realidad, a través del protocolo, el paciente cuenta y va empezando a salir, porque justamente este protocolo está validado y se va investigando día a día a ver si se puede mejorar para poder ir preguntando de una manera que el paciente, su cerebro empieza a
volver, sí, me pasó acá. Claro. Y a es veces, como que se abre una ventana del cerebro, ¿no? Y vos decís, mirá todo lo que había acá adentro. y el cerebro sana solo, No. pero a través de esta guía, digamos, en el aquí y ahora. Por eso es importante el acompañamiento. Sí, otra cosa importante es que cuando se comienza a reprocesar, que no se hace en la primera sesión, se hace después, reprocesamos un trauma y el cerebro sigue reprocesando días posteriores. Solo. Entonces pueden haber sueños, pueden haber nuevos pensamientos, pueden haber nuevos insights, o sea, nuevos darse cuenta de ciertas cosas, cambios en comportamientos, porque el cerebro quedó activado y empieza a buscar y va sanando solo. Lo que se hace es, no solamente se lleva al trauma, sino que se ayuda a resignificar ese trauma. Claro. Es decir, porque ¿para qué me sirve volver al trauma para sufrir el mismo dolor si después va a quedar eso otra vez intacto ahí, ¿no? Claro, entonces se desensibiliza a través de estos movimientos oculares y la estimulación bilateral, pero se reprocesa con creencias positivas para ayudar a ese paciente a que pueda ver desde otro lado. Sería resignificar su trauma y que pueda, y ya no siente el mismo dolor. Y eso es algo que se nota. Es impresionante como yo tengo pacientes que me dicen, pero estoy haciendo bien, a ver, cuando termina, ¿no?, el reprocesamiento, pero ¿será que yo hice bien? Porque ahora ya no lo veo con esa imagen que yo veía antes. Claro, eso es lo que se logró a través del EMDR. Y la forma de vivir nuestra época ayuda también a que saltan más traumas, porque viste que ahora la gente por ahí, decía algo de los gatos, hay gente que decide no tener hijos y tener mascota, claro, y de hecho los reemplaza y humaniza la mascota, digamos, y no sé si eso tiene algo que ver también con esto de que aparezcan traumas. No sé si por ese lado hay que ver qué hay detrás de ese no tener hijos de esa decisión, también, claro. porque o a veces no son decisiones y a veces la persona intentó tener hijos y no pudo. Y entonces se recuesta o busca otra alternativa para brindar amor a otro ser que necesita de alguna manera y bueno, y está autotrascendiendo a través de ese gato, de ese perro, lo que sea, ¿no? Y que mencionabas otras terapias, contarme qué son y bueno, en síntesis cuál es la aplicación, ¿no? Bien. Lo que es terapia cognitivo-conductual, trabajamos la identificación de los pensamientos negativos que me llevan a tener emociones desagradables y comportamientos desadaptativos. Claro, por ahí el suicidio debe estar muy ligado a eso. Sí, el suicidio está ligado porque la persona empieza con pensamientos negativos, distorsionados, arma un bucle y cómo corta eso, ¿no es cierto? Entonces la idea es poder identificar, ver qué emociones me genera y hacer el corte. Por otro lado, es mucho más abarcativo en realidad, sí, pero esto es una hablando síntesis, de sí, claro. porque tenemos que ver qué recursos tiene, qué personas le sostienen y demás. Respecto a la logoterapia, trabaja justamente lo que es sentido de vida, ¿sí?, y encontrar un sentido más allá del sufrimiento, ¿sí? Quizás una mamá está con dolor mientras está dando de mamar a su bebé, pero ese dolor tiene un sentido, que es alimentar a su cría, digamos. Entonces, a veces estamos pasando situaciones muy difíciles y no encontramos un sentido a eso. Entonces la logoterapia ayuda a acompañar en este proceso de dolor y de poder encontrar un sentido. O sea, hoy quizás para nosotros todo lo que nos mueve es el sentido. A ustedes les movió el sentido de venir a trabajar hoy. A mí me movió el sentido de venir y comentar estas cuestiones. Entonces, lo que nos mueve a los seres humanos es el sentido. Cuando se trata de eso, trabajamos desde la logoterapia. Después, la medicina del estrés y psiconeuroinmunoendocrinología, una palabra muy larga, explica cómo lo que pasa por nuestra mente repercute en nuestro cuerpo. Entonces, lo que yo te estuve hablando hoy, les estuve hablando de sistema nervioso simpático y parasimpático, es cómo lo que pensé, si el cerebro no sabe identificar lo real de lo imaginado, cómo lo que yo pensé repercutió a nivel cuerpo. Trabajamos desde el cuerpo, ¿sí? Lo que es higiene del sueño, lo que es la alimentación, a veces alimentarnos mal hace que nuestra microbiota cambie y que tengamos más ansiedad. Si como mucho azúcar y como muchos carbohidratos voy a tener más ansiedad. Si me alimento de manera proteica voy a estar mejor emocionalmente. Y después otra orientación, digamos,
Otra formación que estoy haciendo es neuroteología para aquellos pacientes que son cristianos, tengo pacientes católicos, evangélicos, adventistas y demás. Nosotros somos tripartitos, ¿sí? Tenemos un cuerpo, que ahí yo trabajo desde la medicina del estrés y la psiconeuroinmunoendocrinología, lo que es el alma, que sería la parte de psicología, ¿sí? Traumas, MDR, lo que es logoterapia, cognitivo-conductual, y la parte del espíritu o lo espiritual, que tenemos una necesidad de trascendencia. Entonces estoy haciendo una maestría en neuroteología que ayuda a conocer un poco cómo es muy impresionante cómo cuando la persona alaba a Dios se activa la corteza cerebral. ¿Que no se activa de otra forma? Se activa de otra forma, pero es llamativo como hay estudios que comprueban que una persona cuando está en proceso de adoración a Dios, es el cerebro el que cambia su ejecución, digamos, y el corazón sigue latiendo de manera normal, como si está activado su parasimpático y se siente en calma. Y hay estudios ¿cómo se llama? Encefalografía, que es que se ve los cambios que existen a nivel corteza cerebral cuando una persona está adorando, ya sea a Dios o ya sea si está haciendo meditaciones, que hoy día también se está viendo, claro, pero específicamente la formación que yo estoy haciendo es sobre neuroteología cristiana, que trabaja mucho lo que es la Biblia. Pero, como digo, pacientes que sí creen, tocamos tema Biblia, pacientes que no creen, claro, seguimos con todas las otras temáticas, otros bagajes. Vivian, ¿y existe eso de la generación de cristal, de que hay como más sensibilidad ahora para ciertos temas? Hay una baja tolerancia a la frustración impresionante, pero esto tiene que ver con la necesidad de dopamina constante que está habiendo en las personas, ¿no? Esto de la búsqueda del placer constante y la falta de espera en lo que quizás me va a llevar mucho más tiempo, o me va a llevar un tiempo llegar a tal lugar de manera segura, pero yo quiero llegar ya. Entonces eso es lo que está pasando, ¿sí? Que los niños están con muchas pantallas, hay una hiperestimulación en lo que es todas estas cuestiones de tanta visualización, lo que son las imágenes, los sonidos. Los niños no deberían tener pantallas hasta grandecitos. Claro, 13 años se estima, ¿no? Sí, entonces lo que se está haciendo es generar muchas adicciones, ¿sí? La búsqueda del placer constante, los cumpleaños donde hay diversidad de golosinas, de comida chatarra, eso no es alimento. Entonces se está generando algo que es una bola de nieve que cada uno de a poquito en su casa tiene que hacer un pequeño cambio. ¿Dónde te encuentran, Vivian? Bien, yo estoy atendiendo únicamente de manera virtual. Atiendo pacientes. ¿En tus redes sociales entonces? ¿Sí? En mis redes sociales sí, es @psicologa.vivianvivero es mi Instagram. Algo también importante que quería contar es que ahora en octubre, si Dios quiere, voy a estar lanzando una serie de talleres, talleres grupales de manera virtual, para que las personas que quieran sumarse no necesariamente tienen que hacer terapia, sino que el primer taller que voy a hacer va a ser identificando mi estresor. Lo voy a estar publicando en mis redes, como les dije, @psicologa.vivianvivero es mi Instagram. 2 horas en vivo, donde vamos a estar hablando sobre la identificación de aquello que me estresa y de cómo gestionar mi estrés frente a ello. Perfecto, gracias por venir. Gracias a ustedes.